No os hacéis una idea de las ganas que tenía de hablar de esta de Super Mario Galaxy Movie, una secuela de la que he estado ahí pendiente porque su primera película, que llegó en el año 2023, juraría 2024, 2023, no me acuerdo ahora mismo, me gustó muchísimo. O sea, fue una película lógicamente muy de nicho de Mario y de todo su mundillo, de todos sus personajes. Como película a mí me divirtió, me entretuvo, me lo pasé súper bien. Porque a ver, durante décadas el personaje en sí ha funcionado muy bien en los videojuegos, pero claro, nunca se había enfrentado a una adaptación en pantalla grande, lo que es en términos modernos. Sí que hay una película de live action que bueno, mejor no mencionarla, es de los 80 o de los 90, no recuerdo muy bien ahora mismo, pero en términos modernos era la primera vez que se enfrentaba al gran público y encima en formato de animación, que creo que era el adecuado, lógicamente. Y claro, cuando vimos esa película dijimos, bueno, esto seguro que es algo puntual, seguro que no se repite, y no, se ha repetido. Esta de Super Mario Galaxy Movie es increíble. Todo porque creo que Nintendo entendió muy bien lo que quería adaptar al cine, ¿no? Porque Mario no es solamente un personaje, es un propio universo. Y claro, si tú tienes que coger toda la amalgama de videojuegos que hay de Super Mario para poder adaptar a lo que es live action, lógicamente lo más ambicioso, que es como tiene que ser una secuela mucho más ambiciosa, mucho más, no sé, el doble de todo, ¿no? Pues lógicamente te vas a los juegos de Super Mario Galaxy. Porque esta saga de Galaxy pues es la más épica, es la más ambiciosa y es también la más bonita visualmente hablando. Y todo esto es exactamente lo que esta de Super Mario Galaxy Movie intenta hacer, y en su mayoría la verdad es que le sale todo bien. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoilers, como siempre. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activa la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. La película parte de un concepto muy sencillo, y es que el universo está siendo desestabilizado, o sea, todas las galaxias comienzan a colapsar. Y detrás de todo este problema está un Bowser que se quiere hacer dueño de todo el tema cósmico para así construir su propio imperio. Pero en este momento aparece un personaje clave en el juego como es Rosalina. Un personaje que los que hayáis jugado al videojuego pues le conoceréis de sobra, pero digamos que es un personaje que trae algo diferente a esta historia de Super Mario. Porque Rosalina representa algo mucho más grande que una simple aventura, representa en sí lo que es el equilibrio del universo. Y esta película lo que hace es utilizar esa propia historia para darnos algo que las historias de Super Mario pues bueno, casi nunca tienen en sí, ¿no? Como es la melancolía. Pero si hay algo que diferencie esta Super Mario Galaxy Movie de la otra película de la saga, de otros videojuegos y demás, creo que es la escala que tiene. Porque bueno, lógicamente no estamos saltando entre castillos o mundos temáticos, ni mucho menos, sino que estamos viajando entre galaxias, entre planetas diminutos, agujeros negros, estrellas vivientes. Y claro, lógicamente al utilizar todo esto, aquí es donde la animación más debería brillar, y lógicamente lo hace. La verdad es que los artistas de Illumination, pues bueno, se han tomado muchas libertades visuales, inspiradas lógicamente en lo que es la física imposible del videojuego. Porque por ejemplo, los planetas tienen gravedad variable, los personajes también van corriendo por diferentes inclinaciones o por superficies un poco más curvas, y esto convierte a la película en algo visualmente muy loco, muy chulo de ver y lógicamente de disfrutar en pantalla grande. Visualmente sí, me funciona mucho mejor que la primera, pero es que tampoco quiero compararlas, porque esta película va de otra cosa totalmente distinta. Sí, dentro del universo de Mario, sí, dentro de la historia que seguimos de la primera parte, ¿no? Con Bowser y compañía, pero de algo más terrenal nos vamos a algo mucho más cósmico, y la verdad es que han representado eso a las mil maravillas. Entonces tampoco quiero comparar, pero sí, visualmente, lógicamente esta película tiene una escala muchísimo mayor. Hay que decir que Illumination ha estado muy a la altura. Si has jugado a los videojuegos de Mario, lógicamente te vas a encontrar con situaciones o con, digamos, referencias bastante accurate a lo que son los videojuegos, como ya pasó también en la primera parte, pero aquí también juntando un poco Galaxy con Sunshine, ¿no? Están juntando un poco algunas aventuras un poquito más de escala más grande para intentar jugar con todo ello. Y claro, estas mezclas pues consiguen que la película sea la más espectacular hasta ahora, pero es que como digo, tampoco hay muchas más. Hay la live action, que es una mierda, es horrenda, y está la primera película. Entonces por eso tampoco quiero comparar, pero sí, visualmente es una locura, es un portento que yo creo que el año que viene podría estar nominada a los Oscars sin duda alguna, porque de verdad que ya en el trailer se ve, ¿no? Pero
es increíble. Pero si hay algo muy interesante en la película es cómo la cinta trata de profundizar muy bien en lo que es Mario como personaje. Porque a ver, Mario siempre ha sido un héroe simple, muy optimista, muy directo, pero en sí aquí la historia introduce una idea un poquito más interesante, porque Mario no está acostumbrado a algo tan grande, a universos enteros, ya que él está, pues bueno, un poquito más familiarizado, entre comillas, de salvar reinos. Pero ahora que el problema escala a algo mucho más cósmico, el personaje en sí empieza a tener dudas sobre sí mismo. Y podría tratarse de algún tipo de deconstrucción, pero no creo que sea el caso. Me ha parecido que simplemente lo que tratan es de humanizar al personaje de una manera muy simple, ¿no? Porque el ser humano, cuando ve algo mucho más grande que él, tiene dudas de en qué punto del universo él es importante, él es relevante, en qué punto del universo él se encuentra. Y creo que ese punto es muy interesante, creo que funciona y creo que, lógicamente, dada la escala que tiene la película, esas pequeñas dudas te hacen empatizar muchísimo más con Mario de lo que ya hiciste en la primera película. Y siguiendo con Mario, de acuerdo, hay que hablar, yo creo, de lo que va a ser la estrella de la película, como es Yoshi. Porque al final de la primera película, no sé si os acordáis, pero bueno, en la postcréditos, no sé si postcréditos al final como tal, pero bueno, aparece el huevo de Yoshi, se empieza a mover, tal, no sé qué, y bueno, lógicamente si has jugado a los juegos de Mario sabes que ahí viene el pequeño dinosaurio. Y aquí en esta película hace su aparición, ¿no? Hace su entrada en el universo de las películas de Super Mario Galaxy Movie. Un Yoshi que lo mola todo, creo que está muy bien adaptado a lo que es la película y que, como digo, por su aspecto, por su tono de voz, por su tal, que es súper accurate a el videojuego, creo que va a ser carne de cañón de peluches y de merchandising, porque bueno, yo viendo la película me ha dado toda la sensación. Pero quitando un poquito de eso, que lógicamente es algo que busca también la empresa, que es algo que te va a vender, creo que Yoshi está muy bien adaptado y creo que va a gustar a todo el mundo. Pero ese no es el personaje que roba la película. El personaje que roba el show completamente es Rosalina. O sea, en el juego original su historia como tal ya era sorprendentemente triste para lo que es el universo de Mario, y la película lo que hace es ampliar ese trasfondo, ya que a través de su relación con los Lumas, estas pequeñas criaturas estelares, esta historia se convierte totalmente en el eje emocional de la película, y lo que hace un poco arrancar ese viaje, ¿no? hacia la emoción, hacia la nostalgia, etcétera. Porque en sí Rosalina no lucha por el poder, sino que lucha más bien por algo un poquito más altruista, que es simplemente el equilibrio del cosmos. Y creo que esa diferencia es lo que le convierte en uno de los personajes más interesantes de la franquicia, tanto en el videojuego como creo que será en la saga de estas películas. Pero lógicamente también regresa Bowser, que va a ser el antagonista de la historia, pero esta vez su ambición es mucho más grande dada la escala que tiene la película, porque no quiere solamente un reino, sino que quiere dominar el universo entero, y la película juega con su personalidad más clásica, un ser arrogante, explosivo y obsesionado con demostrar poder en sí. Pero en contrapunto también creo que intenta darle un punto mucho más épico al personaje. Cuando veáis la película entenderéis, de acuerdo, pero hay muchos momentos en los que la cinta nos presenta a Bowser como una especie de fuerza destructiva del caos totalmente, una especie de ente del caos, para que os hagáis una idea. Y claro, eso eleva el conflicto mucho más allá de lo que es simplemente el rescate de una princesa o de un reino, etcétera. Y creo que ese punto del plus que le han dado al antagonista, como mucho más villano todavía, funciona muy bien. En cuanto a personalidad, pues es el mismo Bowser que hemos visto con Jack Black, etcétera, pero a una escala mucho más de ente, ¿no? Por así decirlo. Y aunque la película es espectacular, que ya os digo y os comento en todos los puntos que me ha gustado mucho, que tiene cosas muy buenas, creo que hay un problema básico que es bastante importante, ¿no? Que es en sí el problema del ritmo. Porque la historia se mueve demasiado rápido, o sea, van a una galaxia, hay una batalla, hay una nueva amenaza y luego, pues bueno, a otro planeta, ¿no? A otra cosa mariposa. Y eso, bajo mi punto de vista, creo que hace que algunos momentos un poquito más emocionales, ¿no? Que necesitan un poquito más de aire, no tengan el tiempo suficiente para desarrollarse de forma correcta. Además de que algunos personajes secundarios, como por ejemplo Peach, Luigi, etcétera, quedan algo totalmente relegados. Y oye, en sí, para que me entendáis, no arruina la película para nada, pero sí que deja esa sensación, ¿no? De que el universo, al ser tan grande, obligatoriamente hay algunos personajes que se quedan ahí como, ¿no? De relevo, ¿no? De ahí secundarios. Me ha dado mucha pena porque la verdad es que, por ejemplo, el personaje de Luigi me gustó bastante, Peach lo mola todo también, y creo que a lo mejor Peach con Rosalina, teniendo un poquito más de tiempo en pantalla, hubiera también molado mucho. The Super Mario Galaxy Movie es la película más ambiciosa de esta franquicia, que con 2 películas ha demostrado la calidad
que tiene. Visualmente es un espectáculo, es creativa y con un intento real que de verdad funciona de darle un poquito más ese peso emocional al personaje de Mario. Pero creo que también tiene el típico problema que es verdad no se lo vi en la primera entrega, pero esta vez sí, ¿no? Que tiene el típico problema que creo que le pasa a las adaptaciones de los videojuegos en sí, ¿no? Que quiere mostrar demasiado. Pero aún así, con todo esto y con sus problemas de ritmo, creo que logra lo más importante, que es demostrar que Mario tiene historias muy épicas que contar a una escala totalmente enorme. Y eso abre la puerta a algo también muy interesante, como es el universo cinematográfico de Nintendo, que también seguirá con la película de Zelda. Esa será live action, yo quería animación, pero bueno, pero sin duda alguna veremos mucho más de lo que es el universo, digamos, compartido, ¿no? De videojuegos de Nintendo. Y yo la verdad que me alegro mucho de esto. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!